4.53c. Utilizar la transformada del inciso A para obtener la transformada de Fourier del inciso B. Aquí en este video vamos a realizar o vamos a resolver el inciso C de este problema. ¿Qué es lo que hemos hecho en los otros dos incisos? En el inciso A obtuvimos la transformada de Fourier para la función dada por esta gráfica. En el inciso B obtuvimos también la transformada de Fourier, pero para esta otra función, esta otra gráfica. Entonces ahora nos piden que a partir de esta transformada de Fourier obtengamos esta de aquí. ¿Cómo es eso posible? En este recuadro nos dice lo siguiente, que si se cumple esta condición y esta condición, entonces podemos aplicar esta ecuación. La primera condición nos dice que si yo tengo una función f de t y conozco su transformada de Fourier f de omega para todo omega diferente de 0 y tenemos que la integral de menos infinito a infinito de esta misma función es igual a 0 y que por supuesto que su transformada de Fourier evaluada en 0 también debe ser igual a 0. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces yo puedo obtener la transformada de Fourier de la integral de esta función solamente multiplicando por 1 entre j omega la transformada de Fourier de f minúscula. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo primero que debemos observar es que esta función de aquí que hemos llamado f2 es la integral o es el resultado de aplicar la integral a esta función de acá. A continuación, la transformada de Fourier de esta función la evaluamos cuando omega es igual a 0 y nos damos cuenta que en el denominador, al ser omega 0, pues todo esto es 0. Y el numerador, el seno de 0 es 0. Por consiguiente, 0 entre 0 es indeterminado. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar el límite de f1 de omega cuando omega tiende a 0. Porque necesitamos demostrar que efectivamente la función evaluada en 0 o que la transformada de Fourier f evaluada en 0 es igual a 0. ¿Cómo encontramos el límite? Usando la regla del L'Hopital, que consiste en derivar la parte del numerador en forma independiente del denominador, tal y como se ve aquí. En el numerador vamos a dejar menos 4 veces a el seno cuadrado de omega t entre 2 en el numerador. Y en el denominador j omega t mayúscula, tal y como se ve aquí. La derivada del denominador j omega t sería simple y sencillamente j t mayúscula. Sin embargo, para el numerador vamos a resolverlo de la siguiente manera. En primer lugar, el menos 4a lo dejamos fuera de la derivada, es constante. Nos queda entonces seno cuadrado de este ángulo. Esta función tiene esta forma. Por lo tanto, la derivada nos queda como 2 veces el seno del ángulo. Y esto hay que multiplicarlo por la derivada de u. En nuestro ejemplo, u es igual al seno de x. Y su derivada es igual al coseno de x por la derivada del ángulo. Esto lo estamos extrayendo de las tablas de derivadas. Como dijimos, entonces aquí nos falta sustituir la derivada de u y ya dijimos que la derivada del seno es el coseno del ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de omega t entre 2 sería, con respecto a omega, sería t entre 2, así como está aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplificar, multiplicar, eliminar algunos términos, pero no lo vamos a hacer.
Simple y sencillamente vamos a evaluar en omega igual a 0. Aquí tenemos que cuando omega es igual a 0, el seno de 0 es 0. 0 por cualquier cosa es 0. Ahora 0 entre esta constante es 0. Por consiguiente, tenemos que se cumple la condición de que todo esto es igual a 0. Aquí tenemos nuestra transformada de Fourier evaluada en 0. Esta transformada de aquí debe ser igual a 0. Y la integral de esta función de menos infinito a infinito también es 0. Entonces ya se cumple esta condición. Y también se cumple esta condición porque tenemos la transformada de Fourier para esta función f de t. Por consiguiente, podemos reescribir esta ecuación para que quede un poco más claro. Y lo pondríamos de esta manera. Pondríamos que f2 de omega, es decir, esto de acá, va a ser igual a la transformada de Fourier de la integral de esta función que está aquí, o lo que es lo mismo a multiplicar 1 entre j omega, la transformada de Fourier de f1 de omega. Dicho eso, sustituimos los valores, simple y sencillamente ponemos 1 entre j omega por f1 de omega. f1 de omega es todo esto que está aquí, menos 4 veces a entre j omega t, el seno cuadrado de omega t entre 2, que es el resultado de este primer inciso A. Entonces, si nosotros realizamos esta multiplicación, nos queda, dejamos en el numerador seno cuadrado de omega t entre 2, aquí. Ponemos esta A que está multiplicando a esta fracción. A continuación, multiplicamos, bueno, j por j es j cuadrado, que es igual a menos 1, entonces con este menos se cancela. Luego multiplicamos omega con omega y nos queda omega cuadrado. Luego multiplicamos por t arriba, entonces debemos multiplicar por t abajo, pero como ya tenemos una t, sería t cuadrada, de esta manera. Y este 4 lo podemos escribir como 2 entre 2 y lo podemos poner tal y como se ve aquí en esta ecuación. Si tienen alguna duda, simple y sencillamente usen la regla de la herradura para ver que es equivalente escribirlo aquí o escribirlo acá. Y todo esto es el resultado de este problema. Entonces hemos visto que sí es posible obtener la transformada de Fourier de esta función a partir de la transformada de Fourier de esta otra función, dado que esta función de aquí es el resultado de la integral de esta función de acá. Y listo. Y se puede hacer porque se cumplen estas dos condiciones. Nos tardamos más tiempo tratando de explicar esta condición. Sin embargo, el que haya visto el inciso B de este problema recordará que nos tomaron 16 minutos aproximadamente explicar este problema. Esta es la solución. Gracias.